Mamá. Hay películas que te asustan, y luego está The Babadook, una que no te persigue por los pasillos ni se esconde bajo tu cama, sino que se instala en un lugar mucho más íntimo, donde guardas todo lo que no quieres sentir. Ese rincón al que no miras porque sabes que, si lo haces, podrías no reconocer a la persona que te devuelve la mirada. Esta es la historia de un monstruo, pero también de todo aquello que negamos, de todo lo que perdemos y de todo lo que duele, aun cuando fingimos que ya no. Hello? Desde la muerte de su esposo, justo el día en que nació su hijo, Amelia vive atrapada en una rutina que nunca eligió: sobrevivir, criar sola a Samuel, un niño imaginativo, sensible y con un comportamiento imposible de controlar. Se vuelve una batalla diaria. Oh my God. Did he hurt anyone? A dart could have gone into a child's eye, or even worse. Mientras ella intenta sostener la casa, el trabajo y su salud mental, Samuel vive convencido de que un monstruo lo sigue. Y lo peor es que, por primera vez, Amelia empieza a sentir que quizá no está tan equivocado. El punto de quiebre llega con la aparición de un libro infantil tan extraño como perturbador: Mr. Babadook. Sus ilustraciones sombrías y sus frases inquietantes desatan algo en el hogar, como si cada página abriera una puerta que nadie pidió abrir. Poco a poco, Amelia y Samuel dejan de sentir su casa como un refugio y empiezan a habitarla como un laberinto donde algo o alguien parece respirar con ellos. La tensión se acumula como polvo bajo la alfombra. Amelia ya no distingue si lo que ve es producto del cansancio, de su mente agotada, o si realmente hay algo oscuro aferrándose a su familia. La delgada línea entre la realidad y el miedo empieza a desvanecerse, y ambos quedan atrapados en una espiral donde cada día pesa un poco más que el anterior, un lugar donde el silencio grita. La casa se encoge y la sombra del libro parece crecer con ellos. You can bring me the boy. You can bring me the boy. You can bring me the boy. I think it's going to rain. The Babadook retrata, desde la narrativa y desde la piel, los efectos de un duelo no resuelto. Amelia no es la típica figura heroica. Es una mujer exhausta, hecha pedazos por dentro, tratando de amar mientras lucha contra el resentimiento, la culpa y la soledad. You're not listening. I am. Samuel, lejos de ser un niño problemático, se convierte en la representación viviente de la presión silenciosa que ella carga, de sus temores y de todo aquello que nunca pudo decir. Do you think this is funny? Oh, no. 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 Give it to me! Do you wanna die? El monstruo funciona como un espejo. No es solo una criatura, sino la forma que toma un dolor que ya no cabe en el cuerpo. Cada ilustración del libro, cada sombra en la casa y cada momento de angustia es una metáfora del duelo, de la rabia guardada, del miedo a perder el control, del terror a no ser suficiente. Y es justamente ahí donde la película se vuelve tan incómoda, no por lo que muestra, sino por lo que nos obliga a ver de nosotros mismos. You are nothing. Visualmente, Jennifer Kent crea un cuento oscuro donde cada elemento parece diseñado para asfixiar suavemente. El hogar es un personaje en sí mismo, gris,
estrecho, silencioso, como si la tristeza se hubiera adherido a las paredes, las texturas, los sonidos, la luz tenue. Todo contribuye a un ambiente donde el miedo no entra corriendo, sino que se instala despacio, como el cansancio que sientes después de llorar demasiado tiempo. She wouldn't believe me! Pero la verdadera fuerza de The Babadook está en su mensaje. El terror no es una entidad sobrenatural. El terror es aquello que dejamos crecer dentro cuando decidimos negar nuestro propio dolor. El monstruo no nace para destruirte, nace para recordarte lo que aún no has enfrentado. The Babadook no quiere que saltes del asiento, quiere que te sientes contigo mismo. Un film de 4 estrellas sobre 5 que te recuerda que el duelo no desaparece por ignorarlo, que la tristeza no se borra por voluntad y que los monstruos internos no mueren cuando los escondes. Solo se fortalecen en la oscuridad, pero también te muestra algo más, que enfrentarlos es posible, que incluso aquello que te lastimó más puede ser comprendido, cuidado y, con el tiempo, domesticado, porque el miedo es parte de nosotros.